Entender que no es una sugerencia que el Señor nos da, sino un mandato. Y un mandato además que no solo el cielo, sino que la tierra y toda la creación está esperando que se cumpla. La reconciliación de todas las cosas. Pero esta reconciliación de todas las cosas debe empezar en el hogar. Así que hoy voy a permitirme recordar algunos de los puntos que tratamos ayer en el taller Familias Reconciliadas. Y el primero de ellos es precisamente que una familia debe entender, debe atender, debe comprender cuál es el diseño que Dios estableció para la familia. Efesios capítulo 3 y verso 14. Efesios capítulo 3 y verso 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Me llama mucho la atención porque en este texto Pablo define cuál es el origen, el fundamento, de dónde salió esta institución tan hermosa llamada familia. Efesios capítulo 3 y verso 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, por favor, y este es el énfasis, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo nos enseña, nos revela de dónde surge toda familia en la tierra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y ese origen, ese fundamento, la razón de ser de la familia es el Señor. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En primer lugar, necesitamos, a partir de esta consideración, necesitamos comprender que la familia es una institución que responde a un origen divino y no terrenal. Por lo tanto, la familia es una institución que debe responder al criterio, al diseño establecido por Dios y no a un criterio que se pretende imponer por parte de los hombres. La familia es una idea divina, no una ideología humana. Dios, el Padre, creó a la familia y esta creación es una extensión de su amor y de su gobierno en la tierra, de su dominio en la tierra. Es lo que el Padre propuso en su corazón, extender su familia en la tierra para que su reino, su gobierno, un gobierno de orden, un reino de abundancia, un reino en donde todo prospera, sea también establecido en nuestra tierra. Génesis capítulo 1 y verso 27, es el origen mismo de la familia. Es el origen mismo de la familia. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por favor, subraye, varón y hembra los creó. No hay algo intermedio, no hay algo distinto a este diseño que Dios avale, que Dios prospere o que Dios bendiga. Verso 28, por favor. Mire lo que dice. Y los bendijo Dios. ¿Qué es lo que Dios bendijo? Su diseño. ¿Qué es lo que Dios bendijo? Su diseño. Dios bendijo al hombre en función de un diseño, en función de un propósito. Y cuando el hombre se ajusta al diseño de Dios, cuando el hombre camina en el propósito de Dios, la bendición es más que cosas. La bendición es la capacidad, la habilidad, la naturaleza de Dios que capacita, que habilita al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda cumplir con su voluntad, para que el hombre pueda atender el mandato de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen. ¿Qué significa aquí la palabra fructificar? Reproducirse. Dios bendijo al hombre para que el hombre pueda reproducirse. Y no solo tener hijos en cuanto a lo natural, sino tener hijos espirituales. Dios es espíritu. Y cuando Dios bendijo al hombre, Dios se impartió en sí mismo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó a un hombre
que pueda representarlo en la tierra, que pueda expresar su imagen en la tierra. Por lo tanto, la descendencia del hombre portaría el gen de Dios. La familia de Dios en la tierra podría expresar plenamente su imagen. Para esto Dios bendijo al hombre, para que conforme al diseño pueda fructificar, pueda reproducirse, pueda multiplicarse, a fin de llenar la tierra y gobernar sobre ella, gobernar sobre la creación. No gobernar o enseñorearse de otros hombres. No gobernar o enseñorearse sobre su mujer. No, ese no es el diseño divino, es una consecuencia del pecado. No es lo que vamos a atender hoy, eso lo atendió el día de ayer la pastora María Lorena. Pero quiero atender el diseño que Dios estableció desde el Génesis. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre toda la creación. El plan de Dios inicia entonces en el Génesis con una familia compuesta por Adán y Eva y sus hijos, y termina en Apocalipsis con una familia, Cristo, el postrer Adán, con su iglesia. Con su iglesia. Por lo tanto, entendemos que todo el plan divino, todo el propósito de Dios se gesta en el marco de una institución llamada familia. Inicia en el Génesis con una familia fallida y termina en el Apocalipsis con una familia reinante, con una familia, Cristo y su iglesia, reinando en toda la tierra. Aquí vemos que a pesar de la desobediencia del hombre, el plan de Dios jamás fue alterado, jamás estaba en negociación, ya que por la obediencia de Cristo, la familia de Dios fructificaría, se multiplicaría y terminaría gobernando los cielos o la tierra. La tierra. La familia de Dios ha sido diseñada para reinar en toda, dígalo, la tierra. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te vayas todavía. Sí. No ores para que Cristo venga y te rescate, porque ha sido diseñado para reinar en la tierra. En la tierra. Romanos 5:19, por favor. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, quien es Cristo, los muchos han sido constituidos justos. Por la obediencia del Hijo de Dios, todo sería reconciliado con el Padre y la familia de Dios volvería al diseño original. Volvería al diseño original. Este es el plan de Dios. Este es el plan del Padre para su familia, para sus hijos en la tierra. Y Él ha escogido su familia, la mía. Él ha escogido a su familia como instrumento para que este plan se ejecute en la tierra. Ese es el plan de Dios para su casa y para la mía. Usted puede tener muchos planes para con su casa, pero déjeme decirle, el plan de Dios es superior. El plan de Dios es mayor. El mejor negocio que una familia puede tener es abrazar el plan de Dios para su casa. Efesios capítulo 1, verso 10, por favor. Efesios capítulo 1 y verso 10. Y el plan es el siguiente. Es el plan de Dios, en donde todos nosotros estamos involucrados. El plan de Dios es el siguiente, que a su debido tiempo, ¿cuándo fue ese tiempo? ¿Cuándo fue ese tiempo? ¿Ese tiempo es futuro? Ese tiempo es hace 2000 años en la cruz. Ese no es un tiempo futuro, no es algo que sucederá, es algo que ya está sucediendo. Es algo que ya es, pero no todavía. Ya es porque hace 2000 años fuimos habilitados para que esto se cumpliera, pero no todavía porque la iglesia sigue ignorando esta realidad. Porque lo que ya es debe ser manifestado, no esperado. No es como una esperanza en un hecho futuro, sino como
algo que debe ser manifestado en nuestros días. Y ese plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Quién está gobernando en el trono de Dios? ¿Quién está gobernando en el cielo? Cristo. ¿Quién gobierna en la tierra? Cristo. Así que el reunir todas las cosas bajo el dominio de Cristo no es un evento futuro que debamos sentarnos a esperar, sino es algo que Dios está haciendo ya a través de su familia en la tierra, que es la iglesia. ¿Y por qué es necesario? Porque es imperativo que atendamos este llamado, esta comisión que el Señor nos dio. Porque todo lo que está por fuera de Cristo está por fuera de su autoridad. Todo lo que no está reconciliado con Cristo no está bajo su autoridad. ¿Y cuál es el problema con eso, pastor? El problema es que todo lo que no está bajo su autoridad está en desorden. Y todo lo que está en desorden termina perdiéndose. Todo lo que está en desorden termina perdiéndose. ¿Ha visto esos cuartos de los adolescentes en desorden? En donde nunca se encuentra nada. Menos mal ellos están allá abajo, ¿verdad? Y podemos hablar con libertad. ¿Ha visto el carro de algunas mujeres? No, ahí sí. No, quedamos hasta los adolescentes. Donde uno no encuentra nada, ¿verdad? Todo lo que no está bajo autoridad está en desorden. Y todo lo que opera en desorden termina por perderse. Amados, los conflictos que como matrimonio experimentamos en el hogar, los conflictos que experimentamos con nuestros hijos en el hogar, no son sino la evidencia de la falta de autoridad. No son sino la evidencia de la ausencia de la autoridad de Dios en esa casa. Cuando una casa no opera en el gobierno de Dios, los hijos terminan perdiéndose. Los matrimonios terminan perdiéndose. Y cuando hablamos de matrimonios perdidos, no estoy hablando solo o exclusivamente de matrimonios que optan por la opción del divorcio. Estoy hablando de matrimonios sin sentido. Estoy hablando de personas que caminan por la vida, transitando por la vida, pero no en función de un propósito. Estoy hablando de matrimonios que pueden permanecer juntos toda la vida, pero se soportan, no se disfrutan. Estoy hablando de familias que pueden estar reunidas en un mismo hogar, pero son completamente dispersas, que no tienen una visión, que no tienen un plan por el cual deban permanecer unidos. ¿Se entiende, amados? Todo conflicto que podemos experimentar en casa que nos impide ser uno como familia, se debe a la ausencia de la autoridad de Dios en el hogar. El desorden de una familia es el fruto de la ausencia del señorío de Cristo en nuestra casa. El asunto, entonces, no es en primer lugar cómo hacemos para vivir tranquilos, cómo hacemos para arreglarnos entre marido y mujer, entre padres e hijos. No, el asunto es volver a estar reunidos en Cristo. El asunto no es cómo hacemos para permanecer unidos en la mesa, no, el asunto es cómo hacemos para permanecer unidos a Cristo. Y en esta orden de ideas, quisiera enfatizar en esta palabra, ¿qué significa reunir? ¿Qué significa reunir? Cuando la Escritura habla de reunir, quiere decir que algo se desordenó y necesita volver al orden. Quiere decir que algo se fragmentó y necesita volver a estar reunido para ser funcional, para hacer que funcione. Reunir es una palabra griega que no pienso repetir hoy. Es una palabra griega que significa volver a unir o reagrupar todo bajo una cabeza. Volver a reunir o reagrupar todo bajo una misma cabeza.
Y fíjense que esta palabra, que realmente es un verbo, este verbo se usaba para describir la reagrupación y la reorganización de un ejército que había sido vencido. Esta palabra se usaba para dar la idea. Esta palabra tenía la intención de volver a organizar, a reagrupar a un ejército que había sido vencido, un ejército disperso, desordenado y que necesitaba ser llevado bajo la autoridad de un nuevo comandante que sirva como cabeza. Ese ejército vencido y disperso era la humanidad. Después de Génesis 3, después de la separación del hombre de Dios, la humanidad era una humanidad fallida, caída, espiritualmente muerta, dispersa. ¿Recuerdan la expresión de Jesús delante de las multitudes? Él dijo, son como ovejas sin pastor, dispersas, confundidas. Todos nosotros estábamos así, hasta cuando fuimos reunidos en el Señor. Familias dispersas, familias desorganizadas, desordenadas, familias que necesitan ser llevadas bajo la cabeza, bajo la luz de Cristo. Ese ejército vencido y disperso necesitaba ser nuevamente reunido, reagrupado en Cristo Jesús. Por eso necesitamos entender, amados, que si hablamos de reconciliar todas las cosas en Cristo, en primer lugar, nuestra familia debe volver al Señor. Debe volver al Señor. Con ese entendimiento, leamos nuevamente Efesios capítulo 1 y verso 10, por favor. Miren lo que dice. Y el plan es el siguiente. Dios ha querido reunir bajo el mando de Cristo todas las cosas. En la Biblia de Jerusalén dice, Dios se ha propuesto hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Esto es muy interesante porque reunir todas las cosas en Cristo en su sentido más pleno quiere decir que todo pueda expresar a Cristo, que todo sea Cristo, de tal manera que a través de su familia Cristo pueda ser manifestado, a través de su matrimonio Cristo pueda ser visto. Y eso debería llevarnos a hacernos una pregunta: ¿qué es lo que la gente está viendo a través de nuestra familia? ¿Qué es lo que estamos expresando como matrimonio? ¿Estamos acá? El pastor Jorge, la pastora Tibi, porque todos lo estaban viendo, así que los presento. ¿Estamos acá? La pregunta es, ¿qué es lo que la gente está viendo en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que la gente está conociendo a través del testimonio que damos como familia? Si no están viendo a Cristo, no podemos quedarnos en esa medida. No podemos conformarnos con una medida menor a la medida que Dios ha establecido para nuestra casa. Dios pensó todas las cosas en función de un modelo. Ese modelo no es el matrimonio del pastor, no es el matrimonio de mi hermano, no, ese modelo es Cristo, es mucho más alto. Por eso hace algún tiempo atrás decíamos que muchas familias, matrimonios, cuando se les pregunta, ¿cómo están? Bien, pastor. La pregunta es, ¿comparado con quién? ¿Con quién te estás comparando? Porque en términos de religiosidad, todo el mundo aparenta estar bien. Decíamos ayer, hacíamos eco de una frase, te deseo todo lo que tú publicas en tus redes sociales. En términos de apariencia, todo el mundo pareciera estar bien, hasta cuando esa máscara, hasta cuando ese disfraz cae. Dios propuso una medida en su corazón y debe ser la medida que gobierne también el nuestro. Esa medida es Cristo. Todo debe ser la expresión del Hijo de Dios en esta tierra, pero primero nuestra casa. El plan de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra familia y para nuestras generaciones es mucho más glorioso que los planes que nosotros podemos proponer en nuestro corazón. Es mucho más glorioso que tengamos una linda casa, es mucho más glorioso que podamos cambiar de auto. El plan de Dios es que a través de nuestra vida y de nuestra familia y de nuestras generaciones, el Hijo pueda ser conocido.
Pero el mundo el mundo propone un antidiseño. El mundo no sugiere, el mundo pretende imponer ese diseño. Un antidiseño que se levanta en contra de todo aquello que nosotros entendemos como familia. La familia ha sido el objeto y hoy más que nunca sigue siendo el objetivo de las instituciones y de las naciones que operan bajo el sistema del mundo. Toda institución que opera en función de una agenda terrenal es una institución que se levanta en contra de la familia. Instituciones que están llamadas a velar por la familia, hoy en día están acreditando o están abrazando, ¿sí?, promoviendo un diseño que es antifamilia, que va en contra del diseño de Dios para esta institución. Hoy en día las naciones del mundo, agremiadas en una institución o asociadas en una institución llamada la ONU, Organización de Naciones Unidas, donde se recoge el pensamiento de la mayoría de las naciones del mundo, intenta atentar en contra del diseño de la familia. Amados, la familia está bajo ataque. Su familia y la mía corre el grave riesgo de ser no solo el blanco, sino ser víctima del sistema del mundo. Y usted y yo estamos escuchando esto, no para llenar una libreta de apuntes. Celebro que así lo haga. No es contigo, mami, que de paso te deseo un feliz día. Mi mamá anota hasta con la coma. Pero no solo tiene la finalidad de que usted llene una libreta con apuntes, sino que usted tome esta palabra, la profundice y pueda servir esta palabra para vacunar a su familia. ¿Cuántos de los que están acá fueron vacunados contra el COVID, vacunaron a su familia, a sus hijos contra el COVID? Bueno, les tengo una noticia, hay un virus peor. Y con la misma seriedad, con la misma celeridad con la que usted vacunó a los miembros de su familia, quienes usted ama, así también usted debe de procurar defender a su familia contra este virus, contra este antidiseño que se está propagando, que es una pandemia a nivel global. Todo esto, lo que estamos viviendo hoy como sociedad, el avance del narcotráfico, el avance de la ideología de género, el avance de ideologías políticas, leyes que se levantan en contra del diseño que Dios estableció, los medios de comunicación y demás instituciones que hoy se levantan en el mundo y que operan bajo ese sistema, tienen un firme propósito que es destruir a la familia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todo esto tiene que ver para destruir y desacreditar un diseño? Sencillamente porque la familia es el instrumento que Dios usa para que su reino se extienda en la tierra. La familia es el instrumento divino para que su voluntad se cumpla en la tierra. Recuerden el mandato de Génesis 1. Fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen y gobiernen la tierra. Esta instrucción Dios no se la dio a un hombre, Dios no se la dio a un ejército, Dios le dio la instrucción de gobernar la tierra a una familia. Es por esto que todo el sistema del mundo apunta hacia la familia. Necesitamos entonces entender esta realidad para proponer en nuestro corazón defender la institución que Dios nos dio para administrar, la familia. Y quiero referirme a ciertos puntos que nos van a permitir entender cómo ha venido la familia sufriendo una deformación en cuanto al diseño. Fíjese que en la época de los 60, la familia se componía de papá, mamá y 8 hijos o más. Las funciones en la casa estaban muy claras, establecidas. El padre era el encargado del sustento económico, además de ser la autoridad de la casa. La madre era el sustento emocional y era quien tenía a cargo el cuidado y la administración del hogar y la educación de sus hijos. Asistir a la escuela para los hijos era a partir de los 6 años. Difícilmente los hijos se encontraban solos o sin cuidado.
Hoy en día los niños pueden, desde los 45 días de edad, ya los padres los dejan en guarderías. Y lamentablemente muchos de esos hijos no tienen un contacto con sus padres durante todo el día. De tal manera que quien los está educando, quien los está discipulando son los medios de comunicación, las redes sociales y personas ajenas al vínculo familiar. La convivencia familiar en aquel tiempo era uno de los medios que se empleaba para la transmisión de la cultura, la educación en función de los valores y la fe en el seno del hogar. La diversión por lo general era la compañía de otros niños al aire libre, en parques, calles, y pocas familias tenían televisión. En la época de los 80, el rol de los padres continuaba con claridad, tienen en cuenta la línea de autoridad, el padre seguía siendo el sustentador en cuanto a lo económico, la madre al cuidado de sus hijos y la administración de la casa, y para este tiempo el promedio de hijos bajó de 8 a un promedio de 5. En la época de los 90, las familias ya no son tan numerosas, el número de hijos tiende a la baja y el promedio era de 3 hijos por familia. Los roles de la familia se van alterando. La mujer ya no es exclusivamente quien administra el hogar, ahora incursiona en universidades, en el mercado laboral, compartiendo una doble función como trabajadora y profesional y también como administradora de su casa. Incrementa el acceso de la guardería a partir de los 45 días de haber nacido y muchos de los niños ya son sacados del hogar para ser educados a partir de los 3 años. Para el gobierno urge frenar el acelerado ritmo de crecimiento en la familia y se lanzan campañas con mensajes como estos: la familia pequeña vive mejor. Sin embargo, la familia pequeña que teóricamente iba a vivir mejor fue deteriorándose, deformándose por padres ausentes, hijos solitarios, dando así lugar al divorcio, trastornos emocionales, psicológicos en los miembros del hogar. En esta generación surgen los celulares, las computadoras, la televisión se vuelve masiva y hay cada vez menos interacción entre los miembros de una casa, así como con su entorno. Cada hijo tiene su habitación, cada hijo tiene su televisión, cada uno su celular. Y ahí, aunque hay ciertos lugares de reunión, cada vez esos lugares son más desolados. Cada vez la interacción y la comunicación de padres a hijos es más escasa y aún entre esposos. Los abuelos se resisten ante el avance de la tecnología, pero luego vemos que en nuestros días aún los nietos son desplazados por la tecnología en las manos de los abuelos. Época actual. Esta generación se enfrenta a retos complicados, una generación expuesta a una cultura global con su propia agenda, la Agenda 2030, que tiene entre sus objetivos claramente identificados, específicos, ¿sí?, el alterar el diseño de la estructura familiar. Una nueva cultura, nuevos valores, principios, nuevos modelos de lenguaje, estilos de familias, respaldados por las Naciones Unidas, difundidos por todas las redes sociales, por ideologías políticas, ideologías de género, una cultura sin fronteras, transmitiendo que las nuevas ideas son mejores. Esta culturización global se ha introducido sutilmente e inteligentemente en la humanidad, logrando ciertos objetivos como lo son el lenguaje inclusivo, que no solo altera la forma de comunicarse, sino el pensamiento de una generación. Normaliza lo que es aberrante delante de Dios. El lenguaje inclusivo que altera no solo la forma de comunicarse, sino el pensamiento de una generación, distorsionando la realidad de su entorno y llevando esa realidad, ¿sí?, a ser supeditada a la autopercepción del individuo. Cada uno es libre de autopercibirse como desea, sin que sus padres puedan corregir, a riesgo de que puedan ser denunciados y apresados. Así estamos hoy. Esa es una realidad, no es algo que puede suceder, eso está sucediendo ya. Es el gobierno quien ha tomado, ¿sí?, el control en cuanto a la educación, a los valores, los principios, los modelos que nuestros hijos deben de seguir.
Esta distorsión de la realidad no solo altera el lenguaje de la familia, sino la definición de ella y de sus miembros. Altera la definición, el concepto, la forma de pensar acerca de lo que es familia. Los esposos, marido y mujer, ahora ha sido esa palabra o esa expresión reemplazada por pareja. Y esa pareja alberga todo tipo de degeneración, ¿verdad? Todo tipo de perversión en cuanto al diseño, hombre con hombre, mujer con mujer. Hombre ha sido reemplazado por la palabra reproductor. Ya no es cabeza de hogar, ya no es quien guía a la familia, ya no es la autoridad en casa, solo ha sido limitado a ser el reproductor. Y de alguna manera, no de alguna manera, de todas las maneras, la figura del hombre ha sido totalmente pervertida, desfigurada. Como si toda la situación en cuanto a la sociedad, a su degradación, tiene que ver con un patriarcado. Casi que es una mala palabra identificarse como un hombre en estos días. Autoridad paternal ha sido reemplazada por el derecho de los niños. Padres tibios a la hora de corregir a sus hijos. Padres que no enfrentan las situaciones con sus hijos, sino que les dan el caramelo que ha sido reemplazado como el celular, para evitar las discusiones con sus hijos, para evitar la disciplina de sus hijos. El aborto, esa palabra que implica muerte, ha sido reemplazada por la interrupción del embarazo. Y más allá, más grave todavía, llamado salud reproductiva. ¿Se dan cuenta cómo la organización, ¿sí?, la institución que debe velar por la salud de la familia, ahora implementa políticas para detener la vida, para truncar la vida, para asesinar antes que para salvar? El matrimonio ha sido reemplazado por el amor libre. El bebé, esa expresión de vida, de esperanza para la vida, ha sido reemplazado como un producto. No es una persona, es un conjunto de células, es un producto que puede ser desechable. Y la familia, como diseño, ha sido alterada esta definición por el hombre y ahora se da cabida a una familia en todas sus formas. Como vemos, si cambia el lenguaje, cambia la cultura, y si cambia la cultura, cambia el culto de una nación. El efecto de este tipo de agenda, de este tipo de ideologías, es el individualismo. Cada quien vela por sus propios intereses, cada quien trabaja en función de sus propios planes. El permisivismo, déjalo, no pasa nada. El materialismo, padre supliendo todo para sus hijos sin el más mínimo esfuerzo. Padre supliendo todo, el más mínimo esfuerzo de parte de sus hijos. Supliéndoles de todo, sobre todo dispositivos electrónicos desde bebés que sirvan para entretener y no sirven para disciplinar o educar a los más pequeños. Egocentrismo, cada uno en su mundo, cada hijo en su propio cuarto, con su propio celular, con su propia televisión. Relativismo, todo se vale mientras no hagas daño al prójimo. Ahora padres y abuelos también atrapados y viciados en las redes sociales. Esos no están acá, ¿verdad? Están en otros lugares. No existe tiempo para instruir en la verdad. No existe tiempo para atender a los sentimientos de los hijos, para jugar con ellos. No sabemos cómo escuchar sin tener el celular en la mano. Padres que no saben disciplinar, que no tienen la alerta que debemos tener como padres para corregir, para disciplinar a nuestros hijos. Hijos expertos en disfrazar la realidad que viven, porque la realidad que viven en casa no les gusta. Viven en función de realidades que se proyectan a través de redes sociales, pero que no son realmente, que no identifican realmente la realidad que están viviendo. Hijos que desconocen el modelo de autoridad en sus padres y que en lugar de asumir su responsabilidad como hijos para obedecer a sus padres, pretenden ser amigos de sus hijos y lo peor es que lo encuentran, ¿no? Hay padres que en lugar de ser padres terminan siendo solo los amigos de sus hijos, cómplices.
de sus conductas. Se está construyendo una generación carente de supervisión paterna, carente de modelos de autoridad, de un modelaje de vida, donde la realidad es más importante que la verdad. Familias con una pereza mental, con mente confusas, vacías, sin sentidos, extraviados, vulnerables, hijos manipulables por el sistema del mundo, con altos índices de divorcio, produciendo niños frágiles, deprimidos, débiles, distraídos, que se traumatizan por todo, incapaces de comunicarse con su entorno, incapaces de expresar sentimientos y de crear relaciones afectivas. Todo esto da lugar a patologías como el trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, hiperactividad, incompetencia, apatía, adicciones, baja estima, déficit de atención, déficit de sueño, fracaso escolar, pensamientos suicidas, poca tolerancia a la frustración y una falta de identidad y de sentido de la vida. Un alto nivel de jóvenes de 30 años sin autoestima y sin autonomía financiera, que siguen viviendo en la casa de sus padres. Y erróneamente pudiéramos concluir que eso es una familia unida. No, amados, eso es una deformación del modelo. La familia está diseñada para preparar a sus hijos para dejar el hogar, para capacitar a los hijos, y la graduación de un hijo es dejar la casa. La graduación de un hijo no es que se quede. El que se quede un hijo en casa quiere decir que algo falló. Esto da lugar a una patología de dependencia de padres con los hijos y de hijos con los padres, tergiversando el diseño que Dios estableció de fructificar y de multiplicarse. ¿Cuánto de este modelo está gobernando nuestra casa? Podemos reconocer algunas de estas características en nuestro hogar. Podemos reconocer algunos de estos detalles que hemos mencionado, algunos de estos puntos que están contemplados en esta agenda que es globalizada, que ha permeado nuestra casa. Sin duda podemos decir que con alguno de estos puntos nos identificamos. Así que, amados, me siento como que estoy leyendo el periódico de lo que está pasando hoy en día, no solo en el mundo, y eso es lo más lamentable, sino también en la iglesia. Necesitamos reaccionar, necesitamos entender que no es un político de turno, que no es alguien que viene de afuera, sino es nuestra responsabilidad la de defender nuestros hogares. El avance de la cultura del mundo es una realidad en esta generación, incluso dentro de la iglesia evangélica. Quiero terminar o empezar a terminar. ¿Cuál es el reto que enfrentamos? ¿Cuál es el reto que enfrentamos? El reto que tenemos como familia. El reto como familia, el reto que enfrentamos como hogar, no tiene que ver con formas, no se equivoque. Nuestro reto no es volver al diseño de los 80 o al de los 90. Nuestro reto es volver al diseño que Dios estableció. El reto no es mujeres volviendo a la casa y los hombres solo trabajando y siendo la fuente económica de su hogar. No, ese no es el reto. El reto es un hombre y una mujer reunidos en matrimonio bajo una cabeza, bajo un gobierno, que es el gobierno de Cristo. El reto es una familia que trabaja no en función de sus propios intereses o sus propios planes, no en función de su propia comodidad o un estatus, sino en función de un plan, que es el plan de Dios. El reto es una familia edificada no según el criterio del mundo, sino según la voluntad de aquel que la creó. Génesis 6, si usted me acompaña, por favor, Génesis 6, versículos 5 y 6. Es el relato de cómo las familias de la tierra fueron ignorando el diseño de Dios y como consecuencia irremediable, cuando la familia desatiende el diseño divino, todo lo que está en el marco familiar y todo lo que está en la sociedad se degenera y termina desapareciendo.
Génesis 6 es el relato de cómo la humanidad fue ignorando a Dios, dando lugar al egoísmo, la maldad, el desorden, la injusticia, el desenfreno, la violencia, el sufrimiento y finalmente la muerte. Verso 5, Génesis 6. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo designio del pensamiento en el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Miren, aquí vemos cómo aquello que, como decía la pastora ayer, todo aquello que delante de Dios era bueno y bueno en gran manera, ahora le provocaba dolor en el corazón a Dios, al Creador. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Porque por causa de la desobediencia del hombre, todo en la tierra se corrompió. Todo se corrompió por completo cuando fue desconectado de la autoridad del Creador. Y dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense cómo el hombre sin Dios no es sino igual a una bestia. Miren cómo se rebaja al hombre, que era la corona de la creación, y ahora Dios lo toma por igual. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Esto es Romanos 1, amados. Esto es el periódico de hoy, en donde quienes por el orgullo y por la soberbia de querer ser como Dios empezaron a definir la familia, a definir la creación conforme a sus propias miserias. Todo se llenó de corrupción, de maldad. Y ahora Dios tiene que arrasar con todo lo que había creado, con todo lo que era bueno. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí vemos otra vez como el nombre de Noé no representa solo a un hombre, sino a una familia y a sus generaciones. Dios encontró un hombre justo que amaba lo que él amó. Noé fue obediente al plan de Dios y supo involucrar a toda su casa, esposa, hijos, las esposas de sus hijos, en el propósito que Dios le había confiado. Noé y su familia permanecieron firmes en la voluntad de Dios a pesar de la oposición del sistema del mundo, a pesar de las burlas, de las críticas y el rechazo de los demás. Noé y su familia no trabajaron para el sistema del mundo, sino para el plan divino. Noé y su familia pudieron experimentar la bondad de Dios, la gracia de Dios en ellos, la provisión de Dios, porque para que nuestra familia pueda cumplir con el plan de Dios, todo ha sido provisto. Necesitamos entonces tener la misma actitud que hubo en él, para que todo lo que el Señor nos ha confiado por su gracia no se pierda, sino que prevalezca. La defensa de la familia, amados, es una causa que nosotros necesitamos enarbolar. Así como Moisés tuvo que edificar un arca, nosotros necesitamos edificar una familia respetando el diseño divino. Si respetamos el diseño divino, todo lo que esté en nuestra casa jamás se perderá. Y quiero, como les decía, ¿no? Vamos terminando. Vamos por favor a Nehemías capítulo 4. Porque si vamos a enfrentar el sistema, si vamos a defender nuestra familia, necesitamos saber cómo defenderla. Y aquí vemos en este capítulo de Nehemías 4, ¿sí?, una estrategia que el Señor le da a su pueblo para que en primer lugar pueda reconstruir las murallas. Tu familia necesita ser amurallada. Tu matrimonio necesita levantar murallas. Si acaso las murallas han cedido, si acaso lo que estamos viviendo en casa es más parecido al sistema del mundo que a la realidad del reino de Dios, necesitamos en primer lugar levantar murallas.
Miren lo que dice en Nehemías capítulo 4. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Dios había sido llevado cautivo y esa cautividad hizo que las siguientes generaciones, ¿sí?, se mezclaran con el culto a dioses paganos. Eso es lo más grave. Lo más grave no es que esa generación fue llevada cautiva. Lo más grave es que la mente de las siguientes generaciones, ¿sí?, estaba cautiva en un culto a dioses paganos. Habían perdido, ¿sí?, de vista los mandamientos de Dios. Se mezclaron con mujeres de otros pueblos. Se mezclaron con el culto de otros pueblos. Y ahora el Señor les permite volver a su hogar. Y la primera instrucción que Dios les da es: levanten los muros de sus ciudades. Levanten las murallas de Jerusalén, para que puedan reconstruir también mi templo, para que el culto a mí sea restaurado, dice el Señor. Necesitas levantar nuevamente el culto de Dios en tu casa. El culto no es la reunión de domingo, el culto es lo que vives a diario en tu casa. Pero para que ese culto no tenga estorbos, necesitamos restaurar nuestras murallas. Miren lo que dice Nehemías capítulo 4, verso 6. Nehemías junto a algunos hombres de Israel se propusieron en su corazón obedecer a Dios y levantar estas murallas. Miren lo que dice el verso 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron que avanzaba la reconstrucción de la muralla, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. No va a ser fácil, va a haber oposición. Y a veces la oposición viene de los propios miembros de la casa. No te detengas. No dejes el brazo a torcer. Vas a tener que estorbar a tus hijos. Vas a tener que estorbar a tu familia, pero necesitas levantar las murallas. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todas partes. Es inútil que sigas construyendo. Es inútil que ores. Es inútil que te congregues. ¿De qué te sirve? ¿Has escuchado esas voces dentro de casa inclusive? ¿Para qué vas a congregarte si siempre estás igual? Si seguimos viviendo igual, no desistas. Porque aunque puedan ser muchas esas voces, mayor es la voz de aquel que nos llamó. Miren lo que dice, verso 13. Así que puse a la gente, dice Nehemías, puse a la gente por familias. Los organicé por familias. Familias reconciliadas, familias fortalecidas, que defienden el diseño, que defienden el culto a Dios. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, miren qué interesante esto, porque habrá en tu casa, sí, lugares que son los más vulnerables, hijos que son los más vulnerables, y ahí debes estar tú. Tu fe los va a cubrir, tu fe los va a fortalecer, los va a blindar. No desfallezcas, no dejes de orar, porque en esos lugares más débiles, déjame decirte, yo era un lugar débil en mi familia, y gracias a las oraciones de mis padres acá estamos, bregando con 10,000 cosas todavía, pero acá estamos. No dejes de orar, no desfallezcas. Miren lo que dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: no tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Hoy hay muchos que están preparando maletas para irse. Aquí no se puede, todo está mal aquí en Guayaquil, es Guayaquil con K. Acuérdate de lo grande que es tu Dios, de lo grande y temible que es tu Dios, y peleen por sus hermanos.
peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. No dice salgan huyendo. Peleen. Si por algo hemos de pelear en esta vida es para que el diseño de Dios sea cumplido en nuestra casa. No es tiempo de debilidad, no es tiempo para el temor, no es tiempo para la pasividad. Es tiempo de enfrentar a un sistema que quiere destruirnos como familia, como generación. Quieren acabarnos. Y la palabra del Señor dice, acuérdate que yo soy grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus generaciones. Verso 15, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla y cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa, ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de la alarma y yo les había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa. Y nosotros estamos esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, cerremos filas. Reconciliémonos entre nosotros, cerremos filas. Que el sistema, que las tinieblas no encuentren un lugar por donde entrar. Si tienes algo en contra de tu hermano, si tienes algo en contra de tu esposo, de tu esposa, cerremos filas. Porque esa será una endija por donde el Señor no permita que las tinieblas entren a tu casa. Cerremos filas, porque si nosotros nos reconciliamos y somos uno en Cristo, miren lo que dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Un reino dividido, una casa dividida no prospera. Pero cuando somos uno en el amor de Cristo, Dios, nuestro Dios, peleará por nosotros. ¿Cuál era la estrategia de estos hombres? La familia. Familia. Pero familias que trabajaban en la obra y que tenían en su cinto una espada. Déjeme decirle que usted no necesita un arma para proteger a su familia. Usted necesita la espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mayor que toda arma. Es mayor que toda arma. Y ahora sí termino, Pastor Jorge. Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Hoy las tinieblas, hoy el sistema del mundo cree que es el dueño no solo de nuestra ciudad, sino de nuestros hogares. Pero necesitamos recordarle a las tinieblas su condición. Necesitamos recordarle al sistema que la realidad es que está vencido, que las tinieblas han sido despojadas y que esta tierra y que nuestra casa es una herencia que en Cristo hemos recibido. Miren lo que dice. Estos son los mandatos, los preceptos y las normas que Dios mandó que yo te enseñara para que tomes posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo los preceptos y mandamientos que yo te he dado.
para que disfrutes de larga vida. Escucha, pueblo, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te doy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Es decir, que el testimonio de la palabra no solo sea afuera o dentro, sino que sea un testimonio integral en tu vida. Que la palabra de Dios, que la primera Biblia que tu familia pueda leer sea tu vida. Y que ese testimonio sea el mismo dentro y fuera de casa. Háblales, incúlcales mi palabra cuando te acuestes y cuando te levantes. Que la palabra sea el primer pensamiento que gobierne tu día, pero también el último. Átalas a tus manos como un signo, que todo lo que hagas, que la obra de tus manos, que tu trabajo sea gobernado por la voluntad de Dios. Que en las obras de tus manos el nombre de Dios pueda ser glorificado. Llévalas en tu frente como una marca. Que nuestros pensamientos, que nuestras decisiones, que el criterio con el cual enfrentamos el día a día sea gobernado por la palabra de Dios. Escríbelas en los postes de tu casa para que tu familia entienda que quien sostiene el hogar no eres tú, sino Él. Que tu casa, que tu familia es sostenida por una palabra que no se corrompe, por una palabra que es suficientemente capaz de sostenerte a ti y a todas tus generaciones. Pon la palabra en los portones de tus ciudades. Amados, lo que nos está invitando la Escritura es a ver una ciudad conforme al diseño de Dios. No solo tu casa, sino tu ciudad. Pon mi palabra en los portones de tus ciudades. Un portón es lo que controla lo que entra y sale de una ciudad. Y la iglesia es la portera de esta ciudad. Cuando la iglesia pone la palabra de Dios primeramente en sus hogares, en los postes de su casa, será una familia blindada, será una ciudad blindada. Familias que serán preservadas por la palabra de Dios. Lo que hacemos como padre en nuestros hogares determinará lo que dejemos a entrar y salir, no solo de nuestras casas, sino también de nuestra ciudad. Somos porteros de nuestra casa. Somos los porteros de nuestra ciudad. Y si esa palabra que ha sido grabada en nuestro corazón es grabada también en el corazón de nuestros hijos y es grabada también en los habitantes de nuestra ciudad, entonces no habrá de qué temer, porque seremos una ciudad conforme al diseño que Dios ha establecido en su corazón. Seremos familias prósperas que puedan disfrutar de la vida abundante de Cristo en nosotros. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en este sentido. Si usted está acá con su familia y no están peleados, pueden abrazarse, darse la mano. Y qué bueno sería la ocasión de reconciliarnos en primer lugar. De cerrar filas, que no hayan endijas por las cuales el sistema del mundo pueda. Señor, somos tus hijos, tu familia en esta tierra, en esta ciudad. Si acaso hay un responsable por lo que hoy estamos viviendo como ciudad y como familias, aquí estamos nosotros. Somos la luz y la sal de esta tierra. Y lejos estamos de evadir nuestra responsabilidad. Lejos estamos, Señor, de abrazar la actitud de quienes pretenden huir. Si tú nos has sembrado en esta ciudad, si nos diste esta familia, Señor, si nos has dado a administrar un hogar, aquí estamos, Señor, para levantar murallas, para restaurar el culto a tu nombre.
Hoy creemos, Señor, que tú eres un Dios grande y temible. Aquel Dios que lucha en favor de sus hijos. Y aunque vengan, Señor, de todos lados a querer destruir aquello que tú diseñaste, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Hoy levantamos, Señor, murallas y trabajamos con una mano, Señor, pero con la otra empuñamos la espada que es tu palabra. Tu palabra, Señor, que ordena. Tu palabra que discierne todas las cosas, Señor, y que devuelve todo al diseño que tú estableciste. Delante de familias constituidas y familias que están, Señor, por ser edificadas, declaramos que tu palabra es todo lo que nos sostiene. Que tu palabra, Señor, es nuestra fortaleza. Que la llevamos en nuestras manos, Señor, como una marca y en la frente como un sello. Para que en todo lo que hagamos y pensemos, para que en nuestro andar y en nuestras decisiones, tu nombre sea exaltado. Hoy declaramos, Señor, que nuestra casa y nuestras generaciones te servirán. Que se haga tu voluntad en nuestra casa, en nuestra ciudad y en toda la tierra, para la gloria y la exaltación de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.